repliegues peritoneales, entre los cuales podemos encontrar los mesos, que estos van a conectar el intestino con la pared posterior y van a contener vasos, nervios y linfáticos. Y los ligamentos peritoneales, estos lo que hacen es conectar los órganos entre sí o con la pared abdominal. Y los aumentos, estos van a ser repliegues que tienen grasa y van a cumplir algunas funciones de tipo inmunológicas. Los aumentos, como sabemos, se dividen en dos, y el aumento menor es el encargado de conectar el hígado con la curvatura del estómago, y el mayor va a descender de Sáltate la eso, curvatura del estómago y va a cubrir las asas intestinales. Salte la anatomía. Ah, ya. No tiene sentido. Siguiente. Ya. Ya, y en cuanto a la función del peritoneo, No, también es salte de importante. ¿También? Ya, bueno, siguiente. Vamos a Bueno, Ya. ¿cómo? No, sigue nomás. Ya, Sí. en cuanto a las clasificaciones etiológicas de la peritonitis, esta se puede dividir en la peritonitis secundaria, terciaria y química. Y la peritonitis primaria, esta es menos frecuente desde el punto de vista quirúrgico, es una peritonitis bacteriana espontánea que se va a dar sobre todo en pacientes cirróticos y que tengan ascitis, y generalmente es monomicrobiana y eso. Y la peritonitis secundaria, esta es la más habitual en el ámbito ¿la de la peritonitis cirugía. primaria solamente en cirrótico? No, también en pacientes con ascitis. Ya. Con daño hepático crónico, que igual podría ser por otras causas. En un paciente hay otra alternativa que son los nefróticos, los síndromes nefróticos, ¿ya? Y también a los que están haciendo peritoneodiálisis, que pueden tener contaminación. ¿Y eso por qué? Porque en general la peritonitis primaria es de tratamiento médico. Y el germen más o menos va cambiando de acuerdo a la etiología. Por ejemplo, en los que están en peritoneodiálisis, generalmente es un estáfilo multiresistente. Y se trata meticilino resistente. Y se trata con vancomicina. Y así que más. Ya. Y la peritonitis secundaria, esta va a ser por la más común en cirugía y se produce por la perforación de alguna víscera hueca, necrosis transmural de alguna víscera digestiva o por alguna causa, por ejemplo, podría ser ginecológica. Y las causas más comunes son la apendicitis perforada, algún tipo de perforación gástrica o duodenal y la diverticulitis, entre otros. Y en este caso es polimicrobiana y puede haber una mezcla de aerobios, anaerobios y generalmente hay predominio de gram negativos. Y la peritonitis terciaria, esta corresponde a un tipo de peritonitis en la cual hay una inflamación persistente o recurrente después de 48 horas, pese a que hay un tratamiento adecuado para una peritonitis secundaria. Y es más común en pacientes que son críticos, inmunocomprometidos y pacientes que están en la UCI, por ejemplo. Y en relación a la peritonitis química, esta va a ser producida por sustancias irritantes sin una inoculación bacteriana inicial, pero muchas veces esta va a terminar sobreinfectándose. Y en cuanto a estas, un ejemplo puede ser el jugo gástrico en el caso de una úlcera perforada, que al principio va a ser una peritonitis de tipo química estéril, pero luego se va a contaminar. También puede ser bilis, que esta no es tan irritante, pero si está contaminada podría llegar a producir una peritonitis biliar bacteriana. Y el jugo pancreático, por ejemplo, igual es muy agresivo porque produce la saponificación de la grasa y se puede infectar. También puede ser sangre, orina, entre otros. En cuanto a la peritonitis tuberculosa. ¿Qué diferencia hay entre una peritonitis por una úlcera perforada? En el fondo la pregunta es la siguiente. ¿Cuándo se empieza a considerar que la peritonitis inicial por ácido o por bilis empieza a ser más comprometedora? Para decir, se sobreinfecta. ¿Hay un tiempo ¿Por la estimado? clínica del paciente? No, ¿hay un tiempo estimado? Son 40. No lo tengo claro. Ya, son las 6 horas. Las 6 horas es como un número mágico, un número cabalístico que se usa mucho en medicina, ¿no? En cirugía, en medicina. Ya, y se estima que pasadas las 6 horas una úlcera perforada o un viliperitoneo eventualmente empieza a tener contaminación bacteriana y por lo tanto cambia totalmente el pronóstico, va a decir empeora.
para considerarlo. O sea, si pasan 6 horas, uno dice, hay que manejarlo con antibióticos o con tratamiento completo por mucho tiempo. Y así que no. Ya. Y la peritonitis tuberculosa, esta va a ser una causa poco frecuente y se da más en pacientes VIH, inmunocomprometidos, y generalmente este cuadro es menos florido y va a comenzar con fiebre baja, pérdida de peso, compromiso del estado general. Y es importante sospecharla cuando el líquido peritoneal hay proteínas elevadas, glucosa baja, LH aumentada, y permite diferenciarlo el predominio, en este caso, mononuclear. Siguiente. También se puede producir un absceso peritoneal, que en este caso es cuando hay una colección del líquido infectado, que este se va a encapsular por el exudado, ya sea fibroso, por el aumento y por las vísceras vecinas, y se forman después de una peritonitis secundaria o alguna complicación de algún tipo de cirugía abdominal, y también puede ser manifestación de alguna filtración anastomótica. Siguiente. En cuanto a la peritonitis bacteriana espontánea, aproximadamente ocurre en un 10 a 30% de los pacientes con cirrosis o ascitis, y este riesgo va a aumentar cuando el líquido ascítico va a tener un bajo contenido proteico. Y la peritonitis secundaria es más frecuente en los servicios de urgencia, muchas veces se da por el origen apendicular, y en cirugía que sea electiva no infecciosa, la incidencia es baja, debería ser menor a un 2%. Siguiente. Ya. En cuanto al diagnóstico de peritonitis, este es fundamentalmente clínico. Se debe hacer una anamnesis cuando haya antecedentes de alguna sospecha, por ejemplo, de alguna cirugía abdominal reciente, algún episodio previo de peritonitis, algún viaje que haya realizado el paciente, si el paciente es un monosuprimido, si tiene enfermedades, por ejemplo, predisponentes como sería una úlcera péptica o diverticulitis. Y también hay que tener cuidado con los pacientes que son inmunosuprimidos, usuarios de corticoides, porque van a tener manifestaciones menos floridas. Y en cuanto a los síntomas más frecuentes, van a ser la fiebre y los escalofríos, que van a producirse aproximadamente en un 80% de los pacientes, pero el síntoma cardinal va a ser el dolor abdominal, que puede ser sordo, mal localizado al inicio, y va a empeorar con el movimiento o con la presión local. También el paciente va a tener anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, distensión abdominal. Y en cuanto al examen físico, en estos casos los pacientes hay que ver el aspecto de los pacientes, que van a estar en un mal estado general, van a evitar moverse, porque esto les puede generar aumento del dolor, que va a ser una resistencia muscular voluntaria en este caso. Y también pueden haber signos clásicos como en la fiebre, pero por ejemplo en sepsis el paciente puede llegar a presentar hipotermia, puede estar taquicárdico, también deshidratado, hipotenso, puede llegar finalmente a un shock séptico, y también a nivel abdominal va a destacar la distensión del abdomen, los signos de irritación peritoneal como el Bramberg, y también la rigidez de la pared abdominal, y también puede haber una disminución o incluso una ausencia de los ruidos intestinales. Y si es que este cuadro va a progresar, podría llegar a presentar al paciente una falla renal, oliguria o incluso anuria. A ver, una pregunta, o sea, ¿un paciente con peritonitis tiene hilio o no tiene hilio? Puede llegar a presentar hilio. Es que pero una respuesta como a ganadora. depende. Ya, también tiene una respuesta ganadora, sí, depende. Mm, ¿Qué esperarías? ¿Que tuviera hilo o no tuviera hilo? En medicina, claro, nada es 100%, todo depende. Hasta un balazo en el cerebro puede no matar a una persona. Pero sí, yo esperaría que pudiera tener. debería tener hilo, debería tener Debería hilo, tener. debería tener. Sería rarísimo que no lo tuviera. ¿Ya? ¿Y por qué tiene diarrea? Tú nombraste dentro de las posibilidades que tuviera diarrea. ¿O está mal? Si no sabe, dilo usted. No sé. Ya. La diarrea ocurre porque en el hilio hay una parálisis de los movimientos intestinales, pero a veces queda una cantidad de residuo en la ampolla rectal, la que se vacía por inercia, más que ¿cómo se llama?, porque tenga tránsito. En general, eso es. ¿Por qué le digo eso? Porque es una. Es un signo confundente o un síntoma confundente que se llama, es decir, que lleva confusión,
Porque si la interrogación no está bien hecha, uno piensa que sí tiene tránsito intestinal, vale decir que tiene. Y eso pasa muy frecuentemente en los pacientes postoperados. Le dice, ¿y ha eliminado, y ha dado del cuerpo? Sí, sí, tuve diarrea. Y uno lo ve que está súper mal y comprometido. ¿Cómo se llama? El tránsito está considerado como la expulsión de gases, más que la evacuación de deposiciones. Es por eso que a veces la peritonitis se presenta con diarrea. Ya, sigue nomás. Ya, gracias, doctor. Siguiente. Ahí está. Bueno, si bien el diagnóstico es clínico, existen exámenes que pueden ayudar a confirmar el cuadro y también a estimar la gravedad de este. Se debe realizar un hemograma que puede presentar una leucocitosis con desviación en la izquierda, pero en el caso de etapas avanzadas como una sepsis graves, ya podría haber una leucopenia. Se deben hacer hemocultivos para orientar el tratamiento y se deben pedir gases arteriales, electrolito y función renal porque hay que descartar una acidosis metabólica, deshidratación y algún compromiso renal, alguna falla de la función renal por la deshidratación que se menciona que podía suceder. Y en cuanto a los pacientes con ascitis, se debe hacer un análisis del líquido peritoneal. Este es fundamental porque puede orientar a la causa ya sea bacteriana espontánea, secundaria o una peritonitis tuberculosa. Y se debe analizar el líquido pidiendo glucosa, proteínas, LDH, recuento, GRAM y también los cultivos. Y la peritonitis bacteriana espontánea, el dato clave para reconocerla sería el recuento de los polimorfos nucleares de 250 células por microlitro o incluso más. Y en cambio se debe sospechar una peritonitis secundaria cuando la glucosa está baja, el LDH mayor a la sérica, leucocitos muy elevados, pH bajo, amilasa elevada, o que hay algún microorganismo en la tinción o también en el cultivo. Y la peritonitis tuberculosa va a tener las proteínas altas, lo que habíamos mencionado anteriormente. Siguiente. En relación a las imágenes, la radiografía de abdomen simple puede ser una evaluación inicial que nos permita mostrar si es que hay neumoperitoneo, pero su valor va a ser limitado. En este caso, igual podría hacerse, por ejemplo, una ecografía que podría ayudar a ver algún tipo de colección y también es de gran ayuda para guiar los drenajes o las funciones que se pueden realizar. Pero en la tomografía computada, el examen de elección para estudiar la etiología de la peritonitis, y este va a permitir detectar pequeñas cantidades, ya sea de líquido, inflamación, abscesos, perforación o otro tipo de patologías abdominales. Siguiente. En relación al tratamiento, en la práctica se debe hacer una reanimación hemodinámica, se deben administrar antibióticos sistémicos, se debe hacer un soporte intensivo cuando este sea necesario, se debe hacer un apoyo nutricional y buscar la causa que está provocando la peritonitis. Y el tratamiento inicial comienza con la reanimación hemodinámica agresiva. Se debe asegurar la oxigenación adecuada si es que el paciente está desaturando, por ejemplo, y se debe dejar también una reanimación vigorosa de volumen. Y el paciente en este caso debe quedar en régimen cero porque va a existir alta probabilidad que pudiera necesitar una intervención ya sea quirúrgica o algún tipo de procedimiento precoz. Y también no hay que olvidar dar analgesia. Y los antibióticos tienen que ser endovenosos y del mayor espectro posible para cubrir gram positivos, gram negativos y también anaerobios. Te voy a hacer Sí. una crítica al vocabulario. Dijiste, en estos casos, el paciente, no me acuerdo que es la frase así como no categórica, debería quedar en régimen cero porque puede existir la posibilidad. Ya. Así, esa frase así entendible da cuenta que eventualmente puede alimentarse. Si tú tienes un diagnóstico de peritonitis y lo pones ahí como posibilidad diagnóstica, tiene que quedar en ayunas, tiene que quedar en ayunas. De hecho, los pacientes quirúrgicos casi siempre tienen que estar en ayunas hasta que se resuelva más o menos la posibilidad. Una peritonitis es un abdomen agudo. Los abdomen agudos se quedan en ayunas hasta que uno defina que no se va a tener que operar. Por lo tanto, siempre ayunas, hidratación y eventualmente antibióticos. Eventualmente porque hay algunas abdomen agudos que no necesitan antibióticos, pero si piensan en una peritonitis, sí. Así que lo
Ya, doctor, gracias. Siguiente. Y el control del foco se puede realizar mediante el drenaje percutáneo, drenaje quirúrgico o una cirugía. En cuanto al drenaje percutáneo, este va a ser guiado por ecografía y o TAC, y dependiendo de la ubicación o estado del paciente, este se puede realizar. Y el drenaje abierto laparoscópico, este va a quedar generalmente reservado para pacientes en los cuales el drenaje percutáneo ha fracasado o cuando el foco infeccioso va a persistir. Eso. Y generalmente, dato que el paciente debería mostrar una mejoría clínica en 24 a 48 horas después del drenaje, si no, igual hay que reevaluar. En relación al objetivo de la cirugía, en este caso sería controlar la fuente de infección, eliminar el material contaminado y corregir la causa anatómica que está causando, o sea, que es del problema. Y se puede hacer una resección en el caso, por ejemplo, de una apendicitis o una reparación en el caso de una úlcera perforada o filtración. Y también se puede hacer drenaje en el caso de colecciones. La parabotomía media es la incisión de lección en la mayoría de los pacientes con peritonitis generalizada y puede ser útil la laparoscopía, pero depende esto de la experiencia del equipo y de la condición del paciente. Y también se puede hacer en la peritonitis difusa, un lavado peritoneal con grandes volúmenes de solución isotónica tibia, que esto va a permitir remover ya sea partículas, sangre, y al terminar el lavado no hay que olvidar que este debe ser aspirado, y en situaciones en las cuales se va a ver la necesidad de múltiples reintervenciones o alta probabilidad de síndrome compartimental, se puede dejar el paciente con una laparostomía contenida. Siguiente. En relación a las complicaciones, las más importantes van a ser una peritonitis terciaria, un síndrome compartimental, pueden haber abscesos residuales, e incluso el paciente puede progresar en una sepsis no controlada, shock séptico, falla orgánica múltiple y muerte. Y el pronóstico va a depender en gran medida de la rapidez del diagnóstico y la efectividad del tratamiento, por lo cual hay que tener una alta sospecha y la mortalidad, si bien sigue siendo alta, ha disminuido con los mejores cuidados intensivos, la cirugía más oportuna y los mejores, como los tratamientos antibióticos que se emplean. Y factores de mal pronóstico, podría utilizarse la patch en estos casos, que va a ser, si es mayor a 15, podría ser un índice como de un mal pronóstico. Y también hay otros factores del paciente como la edad, el cáncer, malnutrición y algunos tipos de infecciones fúngicas, por ejemplo, que también van a ser de mal pronóstico. Y para evitar esta peritonitis secundaria difusa, es importante hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Siguiente. En relación al otro tema, que sería la sepsis, para ahondar en este hay que saber que había una evolución del concepto de sepsis, ya que tradicionalmente se definía como una respuesta inflamatoria de tipo sistémica que estaba asociada a un foco infeccioso. Y generalmente estaba asociado esto a los criterios de SIRS, que los pueden ver acá, que es la temperatura, la frecuencia, o sea, fiebre o hipotermia, la frecuencia cardíaca mayor a 90, entre otros, que los pueden revisar ahí. Y si bien estos factores, los criterios de SIRS, van a ser alteraciones fisiológicas, estos tenían una alta sensibilidad para detectar a los pacientes críticos, pero su especificidad es baja. Entonces, en múltiples condiciones podía pensarse en una patología infecciosa y en realidad era una respuesta inflamatoria sistémica similar. Pero, sin embargo, igual se sigue usando el concepto de sepsis porque tiene una sensibilidad que permite diagnosticar pacientes que podrían no se ha dejado 100% de lado el concepto como tal. Esto que quede En claro, cuanto, que como se llama, que el CIRS no hay que abandonarlo, porque los criterios de sepsis son tan altos que a veces se nos escapa. Había un porcentaje, se me olvidó el porcentaje, de cómo se llama, de falsos negativos que se escapaban con los criterios de sepsis. Por eso el CIRS aún se sigue usando. Es la recomendación de la Sociedad de Intensividad, de Medicina Intensiva, eso. ya, muchas gracias. En cuanto a la sepsis, sí, estamos en la otra. Ya. En cuanto a sepsis 3, esto actualmente define la sepsis como una disfunción de tipo orgánica que puede ser mortal y que va a ser una respuesta desregulada del huésped frente a algún tipo de infección. Ahora sí, siguiente.
Otro concepto que igual hay que tener clave es el shock séptico, que este va a ser una forma grave de la sepsis en la cual ya existen alteraciones circulatorias, celulares y metabólicas que pueden aumentar significativamente la mortalidad. Y el diagnóstico requiere una hipotensión persistente pese al uso de vasopresores para mantener una PAM mayor o igual a 65 y un lactato sérico mayor a 2 pese a la reanimación con fluidos. Siguiente. En cirugía se utiliza el término de sepsis quirúrgica, que este va a referirse a cuadros en los cuales el foco infeccioso va a necesitar una intervención quirúrgica o algún tipo de procedimiento invasivo para el control de esta, y también se define como un CIRS más alguna infección ocurrida dentro de los 14 días posteriores a alguna cirugía mayor. Siguiente. Ya, la importancia de la sepsis quirúrgica es que frecuentemente los pacientes van a necesitar una cirugía, como comentó el doctor, porque las infecciones pueden ser de tipo avanzadas y van a tener complicaciones intraabdominales graves. Y las infecciones intraabdominales representan una de las principales causas de sepsis quirúrgica. Entre estas, por ejemplo, las perforaciones colónicas son una de las causas más importantes de infección abdominal grave, ya que estas van a generar una gran contaminación bacteriana y puede evolucionar rápidamente a peritonitis y sepsis. Si bien no existen estudios tan nacionales específicos sobre la incidencia de esta, hay una prevalencia de sepsis severa de un 40% en pacientes críticos en nuestro país y con una mortalidad de un 27%. Y entre este mismo estudio indica que los focos más frecuentes van a ser el foco respiratorio y también el abdominal. Siguiente. Ya, en cuanto al diagnóstico como tal de sepsis, este requiere evaluar la presencia de la disfunción orgánica y los signos de hipoperfusión tisular, por lo cual hay principales indicadores, ya sea en clínico y de laboratorio, que se van a incluir, que en este caso son la hipotensión, que sería la PAM media menor a 65, también la alteración de conciencia con un Glasgow menor a 15, alteraciones respiratorias, ya sea hipoxemia o alteraciones ácido-bases, ya que vamos a tener que pedir unos gases en sangre arterial, también una hiperperfusión tisular con un lactato menor, o sea, mayor a 2, y una disfunción renal con una CREA mayor a 1.2 o diuresis menor a 0.5 ml kilogramo hora, y una disfunción hepática con una bilirrubina mayor a 1.2 y alteraciones hematológicas como una trombocitopenia con plaquetas menor a 150. Y como mencioné, también existe el sistema que es el SOFA, que este va a evaluar ya sea los 6 sistemas, que en este caso sería el respiratorio, cardiovascular, renal, neurológico, hepático y de la coagulación. Y un aumento de este mayor o igual a 2 puntos va a indicar disfunción orgánica. Y se generó una versión simplificada de este en la urgencia, que se puede hacer, estos 3 factores se pueden medir al lado de la cama del paciente. No sé, se necesitan exámenes, que sería la frecuencia respiratoria mayor o igual a 22, un Glasgow menor a 15 y una PAS menor o igual a 100. Siguiente. Ya. En relación al manejo inicial de la sepsis, este se debe iniciar precozmente una vez realizado el diagnóstico, y este es un paquete de medidas que se deben realizar inicial para la sepsis, que sería medir el lactato y se debe repetir si es que el inicial va a ser mayor a 2, se hace una reanimación guiada por la medición de este, y se deben tomar hemocultivos antes de los antibióticos, pero es importante recalcar que estos no tienen que retrasar la antibioterapia. Y también se debe hacer la administración precoz de los antibióticos, que estos van a ser intravenosos de amplio espectro, y se debe iniciar con las máximas dosis recomendadas independiente de la función renal. Se debe hacer la hidratación del paciente, infundir 30 ml de kilogramos de quistaloides para la hipotensión y o lactato mayor o igual a 4. Y también se pueden administrar vasopresores cuando el paciente se presenta hipotenso o después, ya sea durante o después de la reanimación con los fluidos, que la PAM objetiva es mayor o igual a 65. Y la droga de primera elección, vasoactiva de primera elección, es la noradrenalina. Y la de segunda elección es la adrenalina, y no se recomienda usar fenilefrina. Siguiente. Y en el contexto de sepsis quirúrgica se debe hacer un control del foco infeccioso. En este caso se puede realizar mediante cirugía o procedimientos intervencionales, y se recomienda que se realice las primeras 12 horas desde que se tiene el diagnóstico, utilizando la técnica menos invasiva, cuando lo permita el estado del paciente.
y pueden implicar este tipo de como tratamiento, pueden implicar la resección de, por ejemplo, una zona del intestino necrótico perforado, la necesidad de hacer un lavado de la cavidad peritoneal, eliminación del tejido infectado y muchas veces se debe realizar una cirugía de control de daños en la cual se va a resecar el segmento, por ejemplo, intestinal afectado, se van a cerrar los cabos intestinales sin hacer una anastomosis previa, o sea, inmediata, y dejar el abdomen con un cierre temporal. Y después se puede reevaluar al paciente a las 24 o 48 horas para ver si es que se puede hacer una anastomosis o se realiza una ostomía. Después de esto el paciente queda en una UCI para su evaluación. Siguiente. Bueno, la que sigue es la bibliografía. Ya. Muchas gracias. Con respecto a sepsis, en general lo preguntan los anestesiólogos mucho en el pregrado. Falta un poco hablar un poco de la ubicación de los abscesos. Los abscesos de ubicación subfrénica, subhepático,